Medianoche. Políticas que respaldan al gobierno lograron mantener este lunes la testera de la Cámara de Diputados y Diputadas, con Vlado Milošević del Partido Liberal como nuevo presidente. Esto después de una peleada votación que puso fin a varias semanas de intenso debate político interno en el oficialismo, que en marzo había suscrito un pacto de gobernabilidad junto a la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, pero cuyo cumplimiento, la verdad es que acumulaba más dudas que certezas según las evidencias públicas. Vlado Milošević, diputado por Arica, se coronó como el nuevo titular de la directiva de la corporación en una segunda votación, donde alcanzó 77 votos frente al demócrata cristiano Miguel Calisto, que sumó 73 preferencias. Hubo además 2 votos en blanco. El diputado liberal será acompañado en la directiva por el diputado Carlos Bianchi, independiente, como primer vicepresidente, y Catalina Pérez, de Revolución Democrática, como segunda vicepresidenta, que aseguraron sus asientos en la directiva en primera vuelta, con 79 votos cada uno. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, y justamente vamos a tomar contacto con el nuevo vicepresidente, primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Carlos Bianchi. Diputado Bianchi, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Matías, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches y un agrado saludar. Igualmente, desde que estaba en el Senado que no conversábamos, no teníamos una entrevista. En otro plano y en otra responsabilidad dentro de la Cámara de Diputados, déjeme preguntarle antes cuál es la diferencia después de 8 años en el Senado, en la Cámara. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué tan distinto es? Es distinto, pero fíjate que al comienzo hice la siguiente reflexión. Yo creo que la inteligencia está en la adaptabilidad. Y entendí que, más allá que yo haya estado 16 años en el Senado, el cargo no te hace a uno, sino que es uno el que hace la actividad, el cargo o lo que uno desempeña. Y habiendo entendido ese proceso, estoy muy feliz desde la Cámara de estar contribuyendo además con toda mi experiencia. Y algo muy importante, Matías, más allá de lo que se quiere intencionar, yo he sido la única persona que ha mantenido la absoluta y completa independencia. No he estado jamás dentro de un sector político para poder postularme y ni tampoco he tenido financiamientos de ningún sector político, y eso me hace, entre los 155 diputadas y diputados, ser el único que efectivamente ha vuelto a romper, en este caso, el sistema proporcional, tal cual en 2 oportunidades me tocó romper el sistema binacional. Así que feliz de poder estar en la mesa en mi condición de absoluta independencia. A ver, siendo independiente, sin estar a priori con ninguno de los 2 grandes bloques, si se quiere, ¿por qué optó en este caso de estar en este lado de los que hoy ganaron, pudiendo haber estado, y probablemente lo va a estar en su votación en algún momento, con la oposición? ¿O usted se declara per se, durante estos 4 años, un diputado oficialista? Lo que pasa, Matías, es que una cosa es tener independencia verdadera, absoluta, y otra cosa es ser incoloro, y yo no soy incoloro. Efectivamente, soy una persona de una centro-izquierda que tiene un juicio, un criterio en avanzar en materias sociales, que es muy difícil tomarla desde la derecha, que tienen otras defensas, tienen otras prioridades. Eso a mí, si bien me puede resultar absolutamente respetable, no me interpreta y, bueno, desde la perspectiva que te he señalado, estoy funcionando desde esta centro-izquierda para poder, además con independencia, entregar garantías de un trabajo desde la mesa absolutamente imparcial, y que lo que busco, Matías, no es otra cosa que ponerle seriedad, poner la responsabilidad y de una buena vez avanzar en los temas prioritarios de la gente. ¿Usted había participado del acuerdo administrativo de marzo que puso a Raúl Soto en la testera en su momento o no? Estaba en el Senado. Ese acuerdo, no fui parte de ese acuerdo porque se hizo en la Cámara de Diputados y yo venía saliendo desde el Senado. Lo que sí, bueno, ahí se me ofreció a mí
una comisión de Hacienda, que es la que integro actualmente, como también una de gobierno, pero no fui parte de ninguna de esas tratativas, de esos acuerdos que se hicieron entre enero, febrero y terminaron en marzo. Y entonces usted no tenía un compromiso específico de votar por alguien en esta segunda, ya fue una decisión de esta oportunidad. Lo que pasa, Matías, que yo creo, por lo menos nos conocemos ya años suficientes y me ha tocado estar en otras instancias contigo, y yo toda la vida he señalado que aunque cueste creerlo, yo respondo de acuerdo a los proyectos de ley y de acuerdo a los méritos de cada proyecto de ley. Y claro, en esta oportunidad estamos haciendo una representación independiente, regional, pero que tiene que asumir una responsabilidad en abordar las actividades que este gobierno está teniendo y que se ha atrevido a colocar sobre la mesa una discusión, por ejemplo, que ya hemos evitado en 2 oportunidades y ahora en esta tercera oportunidad, una reforma de pensiones. Para mí eso por lejos es absolutamente prioritario, como las reformas tributarias, como lo que tiene que ver obviamente con una nueva constitución, como lo que tiene que ver con educación, como lo que tiene que ver con vivienda. ¿Y qué he dicho yo, Matías? Que de una buena vez es necesario que empecemos a hablar desde la puerta para afuera del Congreso y no desde la puerta para adentro del Congreso, donde estamos en una burbuja. Tenemos materias de seguridad urgente, absolutamente prioritarias, y debemos responder a eso. Y para eso se necesita una mesa que genere consensos, que genere acuerdos, que genere responsabilidad, y yo estoy en esa posición. Ahora, las cámaras ambas están muy divididas, muy parejas, muy. Entonces, ahí la sintonía fina en el lugar de la intersección de los dos sectores es donde se van a jugar las diferencias de algunas reformas. ¿Cuál es el espíritu diferenciador que va a tener esta mesa? ¿O cuál es la característica, para no compararla con otra, la característica de esta mesa? ¿Qué se han planteado ustedes? Yo no sé si es bueno compararla con otro, y sí quiero hacer un paréntesis. Raúl Soto hizo una muy buena presidencia, junto con quienes le acompañaron, y es por eso que yo voté la continuidad de esa mesa hasta el mes de marzo. ¿Y qué dije, siendo el único que votó así? Y creo que 3 o 4 más me acompañaron. Yo dije, mire, mientras ustedes se ponen de acuerdo, seamos responsables y hagamos que, si no hay acuerdo, esta mesa pueda continuar hasta el mes de marzo. Eso no fue posible y por lo tanto ahora hablo por mí. Lo que me corresponde a mí es generar todos los acuerdos posibles, toda la apertura posible, ya sea con la oposición o con quienes integran el gobierno, porque aquí nosotros no podemos darnos un gusto personal. Tenemos que entender que hay enormes urgencias y si no somos capaces de eso, con buena razón la gente va a poder tener nuevamente un juicio que claramente da cuenta de que el mundo político no ha tenido la capacidad de leer a tiempo. Sí, diputado, bien que les va a tocar a ustedes ahora tomar la posta que Raúl Soto, entre otros, hizo la primera parte de este desafío constitucional que quedó abierto después del 4 de septiembre y que de alguna manera uno nota que se enfría un poco. No sé si hay alguien que ha perdido urgencia, pero las encuestas o los estudios de opinión indican que mayoritariamente los chilenos, si no me equivoco, la última, el 72% de los chilenos todavía sigue creyendo que necesitamos una nueva constitución. Entonces, ¿qué papel va a jugar esta mesa específicamente en el proyecto constitucional nuevo? Bueno, específicamente en el proyecto constitucional tiene que jugar el rol de articulador, de generador de acuerdos finales, y por eso es que a mí me cuesta entender que lo que hizo la Cámara está mal hecho, y hay que decir las cosas con la verdad. Esto de haber generado periodos de 8 meses, precisamente lo que hace es no permitir tener un trabajo conjunto con el Senado, que tiene mesas de 1 año. Entonces se da estas discontinuidad, y decirlo, que no permiten tener una relación fluida dentro del año calendario. Bueno, es así, es esa la realidad que tenemos y por lo tanto ahora tenemos que disponernos a buscar el mejor mecanismo de salida para que las personas en general entiendan que
tenemos que dar prioridades en materia de seguridad. Tenemos que dar prioridades en materia de las pensiones, de la reforma tributaria, pero también tenemos que entender que para el futuro de los próximos 40 o 50 años en nuestro país necesitamos de una carta magna, necesitamos de un instrumento que nos permita abrazar temas sociales, temas humanos y no una constitución eminentemente economicista que claramente hoy día no da el ancho de los requerimientos ciudadanos. ¿Usted cómo evalúa lo que ocurrió el 4 de septiembre? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió a su juicio? A ver, ocurrió lo que ocurrió porque efectivamente hubo, yo diría que acciones individuales que claramente fueron muy contrarias a lo que la gente esperaba de ese proceso. Pero yo creo que logró establecerse, primero, aspectos tremendamente relevantes que lo más probable, Matías, es que sean parte de la discusión de este nuevo proceso que vamos a tener en materia de esta reforma constitucional. Por lo tanto, tomémoslo como un aprendizaje, donde hubo exabruptos, hubo actitudes individuales que nada contribuyeron a que este proceso sea ampliamente valorado. Pero esa historia ya pasó. Yo no conozco a nadie que pueda cambiar una coma de lo que ya pasó. Con esa experiencia, ¿cómo ahora llevamos adelante otro proceso? Desgraciadamente, esa es la realidad que tenemos que... A su juicio, diputado, a su juicio, ¿fallaron esos exabruptos personales que fueron actos incluso bien ridículos, bien atentatorios contra el respeto al otro, o tenía que ver con la profundidad del texto que no tomó sintonía con la población? ¿Es lo profundo o son los hechos más aparentes? Tiene que ver con todos esos aspectos, Matías. Tiene que ver con la forma en que esa profundidad que tú señalas de las materias que se dispusieron, faltaron socializarlas de mejor manera, faltaron hacerlas llegar de mejor manera al país. Tiene que ver también con esta otra manera de haber llevado procesos individuales que nada contribuyeron a la credibilidad del proceso. Pero te insisto, mira, no sacamos nada, no ganamos nada con detenernos en lo que ya fue, en lo que ya pasó. Vamos a mirar hacia adelante y veamos que con esa relativa, mala o buena o regular experiencia podamos hacer las cosas de mejor manera. Y yo quiero convocar e invitar a eso. Por lo menos es la función que yo voy a llevar a cabo desde la mesa de la Cámara de Diputados para intentar buscar un mecanismo de salida que dé más certezas, más garantías, que probablemente innove de una manera distinta, pero que nos permita avanzar a una democracia absolutamente distinta a través de un texto constitucional que abrace, bueno, las prioridades de las personas. Carlos Bianchi, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, elegido hoy. Muchísimas gracias por estar conversando esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ti. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Volvemos de nuestra pausa y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Días, hola a todos en sus casas. Vamos de inmediato con este resumen informativo aquí en Medianoche y vamos a comenzar con lo que fue también parte del bloque de conversación anterior aquí en Medianoche. La Cámara de Diputadas y Diputados ya tiene presidente y es el diputado del Partido Liberal, Vlado Milosevic. Una votación que fue calificada como incierta y que requirió incluso de una segunda vuelta y que contó con votos de miembros de la ADC y del Partido de la Gente. Y con esto finalmente el ex vocero del apruebo se impuso a la carta de la oposición Miguel Ángel Calisto. Desde Chile Vamos al menos valoraron que un comunista no llegara a la testera, mientras que el gobierno celebró esta designación. Ha llegado la hora de la verdad. ¿No hay redoble de tambores? La presidencia queda en manos de Vlado Milosevic con 77 votos
Recibió abrazos, levantó las manos al cielo, saludó a quien se le cruzó en su camino porque el liderazgo de la Cámara finalmente quedó en manos del oficialismo. Tras tensas semanas de negociación, el diputado Vlado Mirosevic es el nuevo presidente de la corporación. Agradecer a todos quienes votaron y respetaron el acuerdo y a aquellos que concurrieron a votar. Aunque por momento hubo risas y cierto optimismo, las jugadas de último minuto de la oposición finalmente fracasaron. El diputado Alessandri está mostrando un cartel que dice Presidente Calisto. Segundos antes de la votación definitiva había surgido un cambio. El nombre de Víctor Pino, el candidato del Partido de la Gente, que hasta esta mañana era promovido como carta opositora, fue reemplazado por Miguel Ángel Calisto del ADC, pero la fórmula no resultó. Y terminé siendo candidato porque al parecer hubo un problema al interior del PDG en la nominación. En política estas cosas ocurren. Por supuesto que nosotros, luego de una conversación a la rápida con mis colegas parlamentarios, resolvimos y bueno, tuvimos un buen resultado. El oficialismo logró imponer al ex vocero del Comando del Apruebo, una votación que se presumía reñida y que obligó incluso al arribo de parlamentarios con muletas para lograr la mayoría que dejó a Mirosevic en la testera. Quiero agradecer en particular los votos de la Democracia Cristiana y los votos del Partido de la Gente que apoyaron no solo esta presidencia, sino que a la testera en general. Y aprovecho también, como ya lo he dicho, de ofrecer mi solidaridad con Carol Cariola. Reconocimiento que se sumó a los aplausos con los que ingresó a la sala antes de la votación. Carol Cariola, diputada comunista, que hasta la semana pasada era la carta oficialista, bajó su postulación al constatar que su nombre no reunía los apoyos pese a que existía un compromiso de respaldo. En Chile la ley maldita se eliminó hace muchos años y por lo tanto el Partido Comunista y todas sus fuerzas aliadas vamos a seguir luchando por nuestro legítimo derecho a estar en espacios de representación política. La intención del PC es presidir la Cámara en el futuro, testera ahora liderada por Mirosevic gracias a votos de C y al quiebre del Partido de la Gente, dos tiendas claves en esta sesión. Vamos a seguir en conversaciones, Conversaciones que no lograron convencer a todos sus parlamentarios. 2 legisladores de la tienda votaron por Mirosevic y 4 se inclinaron por el demócrata cristiano. Esto va a doler. Apoyos del PDG al candidato oficialista que despertaron sospechas y graves acusaciones al interior de la bancada. Ya hay personas, familiares de diputados del Partido de la Gente trabajando en el gobierno. Eso es algo sabido, busquen. Pregúntenle al diputado Rubén Oyarzo dónde trabaja su señora. Una mentira del porte de un buque que se puede comprobar fácilmente. Mi señora trabaja en una empresa de turismo privada y no tiene nada que ver con el gobierno. El Partido de la Gente en una división interna que le podría costar la jefatura de la bancada a la diputada Giovanna Humada y algo más. Aquellos diputados y diputadas que votaron a favor del acuerdo, que era simplemente honrar su palabra, por supuesto que están dentro del acuerdo. Aquellos que no y que no cumplieron su palabra, bueno, es una situación que tendremos que discutir. Tensión por una votación estrecha donde la oposición además no logró imponerse las vicepresidencias de la Cámara. Que deje atrás el apruebo y toda su conducta oficialista durante esa campaña y que se dedique a construir desde la Cámara de Diputados un mejor país. Fuerzas potentes desde el Ejecutivo, ¿cierto? Vamos a poder revisar la votación en particular de cada uno. Vamos a ver cuál fue la negociación con cada uno de los diputados que habían mencionado una opción y después habían elegido otra. Los dardos del oficialismo apuntan a la ministra de las Express, Analía Uriarte, que jugó un rol protagónico esta jornada. Conversación con distintas bancadas, una de ellas, la de la DC, que dividida, también entregó votos fundamentales a Mirosevic. Hoy día es un buen día para nosotros como gobierno. Preferiría dejar todas aquellas muestras de expresiones, actitudes, etcétera, que vienen de aquellos sectores que hoy día han sido derrotados al margen para no contaminar un día tan especial y bueno para el gobierno, para la Cámara de Diputados en nuestro concepto. Balance positivo para el gobierno y para el oficialismo que llevó a 3 parlamentarios a la mesa. Vlado Mirosevic como presidente, Carlos Bianchi con Catalina Pérez en las vicepresidencias, candidatos ungidos en tiempo récord que conducirán la Cámara de Diputados hasta mediados del próximo año. Y seguimos en el Congreso porque la reforma a las pensiones ya está en el Parlamento y este martes va a comenzar su discusión. Una que estará bastante agitada, ya que el 6% adicional de cotización individual no es el único punto que divide al Parlamento. Desde la oposición están planteando dividir la reforma en 2 partes y legislar de forma separada la propuesta de aumentar la pensión garantizada universal.
Se ha recibido mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo. Con aplausos fue recibida la reforma previsional en el Congreso, 402 páginas que fueron ingresadas este lunes y que detallan el nuevo sistema mixto de pensiones, las mejoras a la PGU y los cambios administrativos que borrarían del mapa, por ejemplo, a lo que hoy conocemos como AFP. Una muy buena noticia a todo el país. Se ha ingresado acá en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de pensiones que busca y tiene por objeto inmediato, una vez que se apruebe, el aumento de pensiones para todos y todas las chilenas. De esta manera, la reforma inicia su trámite legislativo y debería comenzar su discusión este martes en la Comisión de Trabajo. La iniciativa ingresó con urgencia simple, por lo que la Cámara tendría 30 días para despacharla al Senado. Y estamos en una situación que, como bien ha dicho el presidente Boric, si reformas importantes como la de pensiones no salen, estaríamos en una situación extremadamente grave porque ya son demasiados años diciéndole al país que algún día pronto habrá una reforma de pensiones. Definitivamente tenemos que ir viendo cómo se va dando la discusión en la comisión y tomando en cuenta también qué tan abierto está el gobierno a recibir la propuesta de la derecha. Fijar un plazo creo que es un error. Hoy día lo que tenemos que hacer es abrir la discusión. Un proyecto que generará más de un debate, principalmente sobre el 6% adicional que sería dividido en dos, otorgando un 70% a la cuenta individual y otro 30% para un seguro social en un fondo colectivo. Esto último es lo que más divide. Algunos plantean que el total del 6% debe ir a las cuentas personales y otros que la rentabilidad podría ser menor a la actual. Y no es tan así como decir el 70 del 30, porque acá también hay problemas más complejos como la rentabilidad del fondo, que es menor a los fondos que uno puede proyectar de largo plazo, la AFP, porque garantiza un 2% y las AFP están por encima de eso. Y ese 6% de más nos va a permitir abordar lagunas con motivo de maternidad, abordar diferencias en tablas de mortalidad y abordar además lagunas por tareas de cuidado. Esa es la diferencia, esa es la invitación, esa es la reflexión, salir del extremo en el que hemos estado. Pero este punto no sería el único con posturas distintas. Desde la oposición plantean la posibilidad de dividir el actual proyecto en dos, para así discutir la propuesta de aumentar la cobertura y monto de la pensión garantizada universal de manera individual. Tenemos que separar la reforma, discutir primeramente lo que es el aumento de la pensión garantizada universal y en ese punto hacer una serie de modificaciones. La pensión garantizada universal hoy día tiene una serie de defectos. Esto no es por capítulo, esto es un todo, de tal manera que aquellos que pretenden desmenuzar la reforma de pensiones en capítulos aparte no están viendo el todo. Desde el gobierno, en tanto, confían en que la reforma avance y se lleguen a consensos, eso sí, con un mensaje claro para las actuales administradoras de fondos. Yo leí una de las cartas de la Asociación de FP, estaban más preocupados de su negocio que de las pensiones de la gente, y eso a mí me parece que es preocupante. Acá los chilenos durante demasiado tiempo, han trabajado toda una vida y soportado pensiones de miseria. Una interpelación que desde la Asociación de FP no quisieron dar una respuesta. Es el primer capítulo de una discusión que tendrá un largo camino por delante, con miles de chilenos atentos a su evolución. Y es que el mejoramiento de las pensiones es una de las materias más esperadas por la ciudadanía. Seguimos revisando información de la política. Salió humo blanco, fue lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, para definir los resultados del cónclave oficialista. El mandatario visitó el Buenos Días a Todos de TVN, donde abordó temas como el combate a la delincuencia, el diagnóstico médico que lo llevó a cambiar su rutina de ejercicios y también la llamada Alianza de Gobierno, el nombre que desde este domingo los une a los conglomerados dentro del oficialismo. Una denominación que no gustó a todos, mire. Alianza me suena un poco a colegio. Claramente el nombre no ayuda mucho. Alianza Roja, Alianza Verde. Trae recuerdos de otra época de nuestro país. Alianza de Gobierno es el nombre escogido por el oficialismo para iniciar una nueva etapa, un espacio de trabajo conjunto entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. Eso, al menos por ahora. Porque el nombre no gustó a todos por su similitud con la extinta Alianza por Chile, que hace algunos años reunió en una coalición de gobierno a los partidos de la centro-derecha. Yo soy el creativo. Yo conforme con el conclave. Muy contento. ¿Cuándo da la localidad, presidente?
La diferencia es que esta vez son dos las coaliciones que pretenden dejar atrás sus públicas diferencias para enfocarse en la agenda del presidente Boric. Así lo confirmó el mandatario en el matinal Buenos Días a Todos de TVN. Que ayer tuvimos un muy buen encuentro con los partidos que apoyan al gobierno para reforzar, hacer cuajar de mejor manera la unidad, proyectar cuáles son las reformas prioritarias que se vienen. Salió humo blanco, como dicen cuando hacen el cónclave en el Vaticano. Salió humo blanco. Qué bueno. En los casi 8 meses de gobierno, los episodios de tensión entre ambas coaliciones han sido reiterados, los que se intensificaron tras el 4 de septiembre, cuando el triunfo del rechazo se convirtió en un golpe al oficialismo que generó un cambio de gabinete y la llegada de miembros de la exconcertación al comité político, como Analí Uriarte y Carolina Toa. Jefa de gabinete que golpeó la mesa este domingo, señalando que no vienen a revivir el programa de ese conglomerado, mandatando a los parlamentarios oficialistas a cuadrarse con la agenda. Tras ese llamado salieron todas las fuerzas oficialistas a comprometerse con nuestra agenda de prioridades. Y nuestras prioridades están en primer lugar, y se reforzó el día de ayer, en la seguridad ciudadana, también todo lo que tiene que ver con el costo de la vida. Eso, sumado a las reformas estructurales como la de pensiones y la tributaria. La alianza de gobierno trabajará en distintas regiones, con voceros rotativos cada mes e impulsando la hoja de ruta del Ejecutivo en el Parlamento, donde no tienen mayoría. Todas las diferencias que pueden ser personales o de visiones del pasado, también hay que conversarlas. Probablemente en muchos temas no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero que las vamos a poder procesar de una manera distinta en la medida que tengamos estas instancias de comunicación permanente. Que yo creo que esto partió mal, porque en el fondo aquí claramente, y escúchame lo que les voy a decir, pero hay un grupo que estaba haciendo la práctica y otros que tenían más experiencia. El socialismo democrático demostró que tiene más cancha porque tiene más experiencia en gobernar. En el corto plazo, la hoja de ruta del gobierno de aquí a su próxima cuenta pública tiene como prioridad la seguridad. Hace semanas, el presidente incluso utilizó esta frase, lo que fue calificado como un cambio de tono en el combate contra la delincuencia. Vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia. Y en esto no va a haber doble estándar. No, yo creo que la frase efectivamente no es afortunada. Lo que quería decir, y lo digo hoy día, es que nosotros vamos a ser estrictos y vamos a tener mano dura en la persecución a la delincuencia. Y así lo hemos demostrado en el último tiempo. En el matinal de TVN también abordó las reiteradas críticas al embajador de Chile en España y amigo del mandatario, Javier Velasco, quien fue llamado al orden hace algunos meses. Un nombramiento fundamentado en el amiguismo acusó a la oposición por esos días. El embajador de España no está por ser mi amigo, él no está por ese motivo, él está por sus competencias profesionales. No hay nadie que esté hoy día dentro del Estado que no tenga las competencias para estar y que esté por motivo de ser amigo de alguien. Y sobre esta imagen que acaparó la atención hace algunos días hay una explicación. Yo me hice un examen de triglicéridos hace un tiempo y los tenía muy altos, efectivamente, muy altos. Una trotadora en La Moneda, una en su casa y trasladarse en bicicleta es parte de la nueva rutina del mandatario para cuidar su salud. Por lo tanto hay que cuidarse. Y yo, tengo 36 años, soy joven, estaba con un exceso de peso, todavía tengo algo de sobrepeso y la vida sedentaria no ayuda a eso. También hay que cuidar la democracia, dijo el mandatario este domingo, apuntando a la necesaria unidad de su sector en momentos en que las encuestas no le favorecen y cuando su sector no es mayoría en el Congreso. Los resultados de la alianza de gobierno serán entonces fundamentales para empujar una hoja de ruta con miras a los próximos meses. Luego de un pleno de casi 5 horas, la Corte Suprema eligió a sus 5 candidatos para el puesto de fiscal nacional que va a suceder en el cargo a Jorge Abbott. La presentación fue iniciada por la secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo, y cerró con el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. Cada uno de ellos tuvo 10 minutos para luego esperar la lista con los 5 elegidos por los Supremos. 6 mujeres y 9 hombres son los aspirantes al cargo. Cerca de las 7 de la tarde se vio la lista con la quina de candidatos. Se trata de José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos. El presidente de la República será el encargado de elegir en un plazo de 10 días a uno de los postulantes que posteriormente tendrá que ser aprobado o rechazado por el Senado. Y atención porque especialistas advierten sobre la proliferación de distintas enfermedades respiratorias que afectan principalmente a niños, como la influenza o también el adenovirus. En algunas urgencias pediátricas las consultas han aumentado casi un 77%. Si bien con COVID estamos con un alza de casos que nos está impactando en la red, sí estamos con un brote estacional de influenza
Hace algunos días lo advirtió la propia ministra de Salud. A pesar de estar en la segunda semana de noviembre, los casos de influenza y otras enfermedades respiratorias se han disparado, principalmente en pacientes pediátricos. En las últimas 3-4 semanas hemos visto un aumento importante, incluso mayor al que habíamos tenido en campaña de invierno, previo a que se adelantaran las vacaciones de invierno. Un incremento que algunas semanas ha sido sobre el 77% de pacientes semanales que consultan por patologías respiratorias. Un escenario que preocupa a muchas familias que han visto a sus niños y niñas con síntomas respiratorios. Mi hijo estuvo resfriado 2 semanas. Mi hijo mayor, pero era solamente una gripe fuerte. Y ayer estuvimos en urgencia acá en la Católica igual y había mucha paciente pediátrico, pero guagua. Las dos han estado súper enfermas este último tiempo y solo respiratorio. Ella viene saliendo recién de una laringitis bronquial y los compañeros igual, resfriados, todo, no sé en qué irá. Para algunos especialistas, esta tendencia al alza responde en parte al retiro de mascarillas y la flexibilización de las medidas sanitarias. Hemos visto el coletazo de estos niños que no estaban entrenados en su sistema inmune y este año hemos visto mucho más, por ejemplo, que el año pasado todo tipo de enfermedades respiratorias. Sobre todo hemos visto mucha influenza, adenovirus. La influenza este año fue más rebelde y todavía causa estragos, aunque con un bajo nivel de hospitalizaciones. Desde el gobierno catalogan como exitosa la campaña de vacunación contra esta enfermedad, con una cobertura superior al 90% de la población de riesgo. Pero es una campaña que aún está vigente y que por lo tanto aprovecho también de invitar a las personas que se encuentran dentro de los grupos objetivos de vacunación contra influenza que pueden completar su esquema. Pero el COVID-19 también ha presentado alzas. La positividad a nivel nacional fue de casi un 17% este lunes, escenario que convive con el aumento de otras enfermedades respiratorias. Para las autoridades se trata de un fenómeno normal y que ya ha ocurrido en otros países. Estamos viendo cómo volvemos a la normalidad respecto a la dinámica de los distintos virus respiratorios. Lo que estamos viendo este año es distinto a lo que vimos el año 2021 y el 2020, donde circulaba principalmente COVID. Ahora hay una interacción entre los distintos virus. ¿Será necesario volver a utilizar mascarilla en medio de los brotes de influenza y otras enfermedades respiratorias? Desde el gobierno lo descartan. Por el momento y por lo que podemos ver, no está presupuestado hacer algún cambio respecto a las medidas que tenemos hoy en día. Pero sí, las mascarillas son altamente recomendadas en lugares de aglomeración, en lugares cerrados. La prevención es clave, como también no sobrereaccionar ante la presencia de síntomas. Los especialistas recomiendan ir a urgencia solo en casos de fiebre prolongada, ante dificultades para respirar o el hundimiento del pecho. Vamos a otras informaciones. La diputada Camila Flores se encuentra internada desde el jueves pasado en la unidad de cuidados intermedios de la Clínica Ciudad del Mar luego de sufrir complicaciones intestinales posteriores a una cesárea a la que se tuvo que someter. Marcelo Álvarez tiene más detalles desde la región de Valparaíso. Marcelo. Sí, claro, buenas noches. Hermetismo total acá en la Clínica Ciudad del Mar, en pleno centro de la ciudad de Viña del Mar, a propósito de la condición de salud de la diputada Camila Flores. Recordarán ustedes que se encuentra internada al interior de este centro asistencial a propósito de una complicación generada tras una cesárea que le practicaron hace aproximadamente 3 días atrás, cuando llegó de urgencia. Ella estaba de término de embarazo para cerca del 25-26 de este mes. Sin embargo, ella, como madre primeriza, se adelantó el parto, las contracciones, los dolores del alumbramiento, y eso gatilló que tuvieran que traerla de urgencia a este centro asistencial. Se le practicó aquí al interior de la clínica una cesárea. Al parecer, alguna complicación en este procedimiento médico habrían generado en el cuerpo de la parlamentaria una septicemia, una enfermedad, una condición que básicamente envenena la sangre. Es una complicación bastante difícil de revertir, y la situación en la que estamos en este minuto es de incerteza respecto de cuál es su condición general. Se ha señalado que se encuentra en un estado gravísimo y que al interior de este centro asistencial estaría precisamente su marido. Nosotros lo vimos a Percy Marín, consejero regional por la región de Valparaíso,
caminando en los pasillos de esta clínica, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar con él. Tampoco la certeza médica respecto de cuál es la condición general de la parlamentaria. Los rumores señalan que se encuentra en un estado bastante grave a propósito de esta septicemia que se habría producido en el procedimiento de la cesárea de su primera hija. Camila Victoria se llama, tiene apenas 4 días de nacida. Ellos habían presentado a la pequeña a través de redes sociales. Sin embargo, hoy día la situación es completamente distinta. Hay mucho pesar y mucha incertidumbre, básicamente por la condición médica de la parlamentaria Camila Flores. Recordemos, ella está por segundo periodo en el Parlamento. Ella pertenece al Distrito 6, es parlamentaria independiente con un cupo de Renovación Nacional. Fue precisamente en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, donde se acordaron de ella hoy. La doctora María Luisa Cordero hizo un llamado a aquellos que son religiosos a orar por la salud de la parlamentaria. Escuchamos. Camila Flores está grave en una clínica en Viña del Mar por una violencia obstétrica. Le perforaron una zona del intestino durante la cesárea. Que le demos nuestros pensamientos para que Camila salga del impasse que está viviendo. Durante toda esta jornada, acá a las afueras de la Clínica Ciudad del Mar, se ha rumoreado la posibilidad de que la parlamentaria sea enviada en las próximas horas a la capital. Pero eso no tenemos ninguna certeza de que esa situación se vaya a concretar. Básicamente porque la clínica está cerrada, no tenemos acceso a ella. Tampoco hemos tenido alguna comunicación por parte del Servicio de Relaciones Públicas, del Departamento de Relaciones Públicas de este centro asistencial respecto a lo que va a ocurrir con la parlamentaria, si va a ser enviada o no a Santiago. La verdad que su condición médica es de extrema gravedad y por lo menos lo que se rumoreaba aquí es que llevarla también a la capital en una ambulancia revestiría también un riesgo para su quebrantada salud de la parlamentaria Camila Flores, que se encuentra grave, les decía yo, al interior de este centro asistencial. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Gracias por este contacto. Vamos a quedar bien atentos a cómo evoluciona el estado de salud de la diputada Camila Flores. Es la 1 de la madrugada con 52 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso con las noticias en medianoche, 1 de la madrugada con 59 minutos, y nos vamos de inmediato a las calles de la capital para tomar contacto con Carlos Godoy y conocer las noticias policiales de las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Claro, vamos a comenzar con las noticias policiales en el sector sur de la capital, en específico comuna de San Ramón, un procedimiento policial encabezado por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones. Todo esto tras el macabro hallazgo del cuerpo descuartizado de una mujer al interior de un tambor. Toda esta situación ocurrió a eso de las 5 de la tarde en la intersección de las calles Pedro Aguirre Cerda con Santo Domingo. Es en este lugar donde los vecinos presenciaron una actitud sospechosa de un ciudadano haitiano. Es por esta razón que toman contacto con carabineros, quienes se encontraban realizando patrullajes preventivos por este sector. Al acercarse a este individuo, estos funcionarios le realizan un control de identidad. Se trata de un hombre de 28 años que se mantenía sentado en una plaza de este sector a un costado de un tambor. Es en este lugar donde queda descubierto este crimen. Estos funcionarios de carabineros se percataron del cuerpo descuartizado de esta mujer, quien sería pareja de este hombre de nacionalidad haitiana. Los vecinos denunciaron este hecho, ya que identificaron esta actitud sospechosa de este hombre. Una de las hipótesis que se baraja hasta el momento es que este crimen habría ocurrido al interior del domicilio de este hombre, ubicado a 200 metros de la plaza donde se encontró este tambor acompañado de este hombre, el cual se encontraba al interior esta mujer descuartizada. Una situación que está siendo investigada en estos momentos por personal de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones. El responsable, presunto responsable de este femicidio, se encuentra detenido en estos momentos en la 31 Comisaría de San Ramón. Vamos a escuchar algunas declaraciones que pudimos obtener durante horas de la tarde. Lo vi que estaba como muy extraño porque estaba como no permitía que se acercaran a él. Lo veo a él y veo al tarro. Seguramente me demoré como una hora en comprarlo y volví y lo vi ahí. Pues ahí llegó carabinero, abrió el tarro y de ahí
se lo llevaron. Con estos antecedentes, Carabineros realiza un control de identidad y al momento de revisar el tambor se encuentra que en el interior lamentablemente se encontraba una mujer fallecida. Muy lamentable porque es un sector donde hay muchos vecinos, donde hay niños, donde se cometió eventualmente un delito a plena luz del día. Como comuna de San Ramón estamos tremendamente impactados porque la violencia, la brutalidad de este crimen muestra realmente cómo hoy día estamos viviendo en la sociedad. Había una denuncia previa respecto de la cual la víctima se habría desistido pidiendo que se dejaran sin efecto las medidas que se habían adoptado en su favor, no obstante lo cual la Fiscalía había resuelto perseverar con la investigación, llevarla adelante y tenía audiencia fijada para una fecha próxima. Tenemos evidencias también asociadas a cámaras de vigilancia de vecinos del sector, quienes están prestando colaboración y declaración en este momento a los detectives, a fin de determinar fehacientemente tanto la dinámica como también el móvil de este hecho. Macabro crimen ocurrido entonces en la comuna de San Ramón, pero vamos a continuar revisando información policial. Nos vamos a trasladar hacia el centro de Santiago, en específico a las calles San Pablo con Cautín. Durante horas de la tarde, también del día de ayer, ocurrió una intensa balacera entre desconocidos que realizaron disparos en contra de dos personas, un menor de edad y también un sujeto de 25 años, los cuales resultaron lesionados con diversos impactos balísticos. En este caso, el menor de edad recibió un impacto de bala en el sector de su rostro y también en su espalda, motivo por el cual fue trasladado rápidamente hasta el Hospital San Juan de Dios, donde se mantiene internado en riesgo vital. En este caso también el hombre de 25 años, el cual también resultó lesionado en su pierna, se encuentra fuera de riesgo vital, internado en el mismo centro asistencial. A esta situación concurrió personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder dar con la dinámica de estos hechos y así encontrar a los responsables de esta balacera que termina con dos personas lesionadas en el centro de Santiago. Hay declaraciones por parte de Carabineros, pasemos a escucharlas. Paralelamente a este procedimiento, en el Hospital San Juan de Dios llegan dos personas víctimas y lesionadas por impacto balístico. Carabineros se encuentra trabajando en el lugar para recabar la mayor cantidad de antecedentes y dar cuenta de este hecho a la Fiscalía, quien instruyó el trabajo especializado del Departamento Lavocar y OC9. Vamos a continuar revisando información policial. Volvemos al sector sur, en la comuna de San Ramón, en un homicidio ocurrido también durante horas de esta tarde en la población La Bandera, en específico en la calle Francisco Encina, donde un hombre de 29 años fue apuñalado en 3 ocasiones por desconocidos. Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Hasta este lugar concurrió personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Lavocar para poder realizar diversas diligencias tendientes a esclarecer cómo fue que sucedieron estos hechos y también entrevistar a los testigos, a los vecinos de este lugar para poder recabar más antecedentes en relación a este hecho, el cual continúa en investigación. No hay detenidos. Este hombre de 29 años falleció en este centro asistencial. Nosotros vamos a estar ampliando de esta y otras informaciones en nuestros próximos noticieros aquí en 24 horas. Marcos. Bien, Carlos Godoy, quedamos en contacto durante esta madrugada. Buenas noches. Buenas noches. Y cuando el reloj marca las 2 de la madrugada con 5 minutos, cerramos este bloque informativo aquí en Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y volvemos contigo, Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Y ahora nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos los contenidos y noticias de nuestro portal 24horas.cl, que destaca en este momento el regreso de Claudio Bravo a las nóminas de la selección y otras sorpresas. Esta es la nómina de La Roja, la puede revisar en 24horas.cl. La noticia es Bravo porque por primera vez está en un proceso dirigido por Berizzo, un arquero plenamente vigente, jugando en una de las ligas más importantes del mundo, en uno de los equipos de avanzada y además salvando a su equipo. Por lo tanto, un imprescindible, dada su rendimiento y su experiencia. Revisamos el tiempo para hoy, martes 8 de noviembre. A ver, Santiago estará con cielo parcial y 24 grados de máxima probable. En tanto, Río Bueno, en la región de Los Ríos, tendrá también cielo parcial
pero la máxima probable será de 25. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Medianoche.